Caracas. El gobernante venezolano Nicolás Maduro pidió a su gabinete ejecutivo poner sus cargos a la orden para una reestructuración profunda de los métodos y funcionamiento de su gobierno a fin de blindar al país ante cualquier amenaza, informó este domingo la vicepresidenta Delcy Rodríguez. El presidente Nicolás Maduro ha solicitado a todo el gabinete ejecutivo poner sus cargos a la orden a los efectos de una reestructuración profunda de los métodos y funcionamiento del gobierno bolivariano para blindar la patria ante cualquier amenaza, dijo Rodríguez en Twitter. Aunque no es la primera vez que Maduro pide a sus ministros renunciar, la decisión ocurre en un momento en el que el país atraviesa una nueva fase de crisis política, luego de que el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, fuera proclamado presidente interino. El líder opositor anunció el pasado 23 de enero que asumía las competencias del Ejecutivo como presidente encargado al considerar que Maduro usurpa la presidencia por ganar unos comicios tachados de fraudulentos. Guaidó ha recibido el respaldo de más de 50 países, entre ellos el de Estados Unidos, que presiona a Maduro para que abandone el poder. En medio de esta crisis de gobernabilidad, Guaidó ha llamado a los funcionarios a rebelarse contra Maduro, quien denuncia constantemente que en su contra hay un golpe de Estado liderado desde Estados Unidos. Además, hace más de una semana en Venezuela ocurrió un masivo apagón que dejó en la oscuridad a casi todo el país y que no pudo ser controlado hasta 5 días después. En medio del fallo eléctrico se vieron afectadas las comunicaciones, el transporte, los comercios y el suministro de agua. Según el gobierno de Maduro, un ataque cibernético de Estados Unidos a la sala de control de la principal central hidroeléctrica del país, el Guri, ubicada en el estado Bolívar, en el sur del país, causó el fallo que se extendió a toda la red eléctrica. Pero la oposición apunta a la ineptitud y la mala administración de millonarios recursos como la verdadera causa de la emergencia eléctrica venezolana. El Ejecutivo venezolano insiste en que el fallo ocurrió por un sabotaje y un ataque terrorista de Estados Unidos y por ello ordenó reforzar la seguridad en las subestaciones eléctricas, vigiladas desde hace años. Nicolás Maduro reestructurará su gabinete de gobierno, informó este domingo la vicepresidenta Delcy Rodríguez, tras el peor apagón en la historia de Venezuela, por lo que pidió la renuncia de todos sus ministros. El dictador chavista ha solicitado a todo el gabinete ejecutivo poner sus cargos a la orden, a los efectos de una reestructuración profunda de los métodos y funcionamiento del gobierno bolivariano para blindar la patria ante cualquier amenaza, señaló Rodríguez en Twitter. El anuncio llega luego que el 7 de marzo un apagón paralizara el país durante una semana. Maduro lo atribuyó a ciberataques de Estados Unidos con respaldo de la oposición, aunque el sábado, durante un recorrido por las principales centrales hidroeléctricas, prometió ir a una transformación profunda de las empresas del sector. Los cortes de electricidad son frecuentes en el país petrolero, y sistemáticamente el ministro de Electricidad, General Luis Mota, los atribuye a sabotajes de la oposición, que por su parte denuncia el abandono de la infraestructura y corrupción. El del 7 de marzo afectó a 22 de los 23 estados, además de Caracas, provocando la interrupción del suministro de agua y el colapso de la banca electrónica, vital ante la escasez de dinero en efectivo.
Asimismo, más de 20 personas murieron en los hospitales ante la falta de atención. El régimen, no obstante, desmiente que se hayan registrado muertos. Recién 5 días después de la falla, Maduro anunció que el servicio de energía había sido restablecido en casi toda Venezuela. La emergencia obligó a suspender la jornada laboral hasta el pasado jueves, mientras que las clases se reanudarán este lunes. Si bien Rodríguez no dio detalles de los cambios que se darán, generalmente suelen predominar los enroques, con un influyente grupo de dirigentes que se alterna el ejercicio de altos cargos. Las movidas más recientes se produjeron a mediados de junio de 2018, luego de las fraudulentas elecciones en las que el dictador fue reelegido para el periodo de 2019 a 2025. Rodríguez asumió la vicepresidencia en lugar de Tarek El Aissami, quien a su vez fue nombrado vicepresidente de Economía. Maduro prometió en esa oportunidad que los cambios buscaban una revolución económica, en medio de la más grave crisis socioeconómica en la historia moderna venezolana, con escasez de alimentos y medicinas e hiperinflación. La reestructuración del gabinete también se produce en medio de la presión local y externa liderada por el presidente interino Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países, encabezados por Estados Unidos. Guaidó se proclamó el pasado 23 de enero ante una multitud, luego de que el parlamento de mayoría opositora declarara usurpador a Maduro por estimar fraudulenta su reelección el 20 de mayo de 2018. El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió a su gabinete ejecutivo poner sus cargos a disposición para una reestructuración profunda de los métodos y funcionamiento de su gobierno a fin de blindar al país ante cualquier amenaza, informó este domingo la vicepresidenta Delcy Rodríguez. El presidente Nicolás Maduro ha solicitado a todo el gabinete ejecutivo poner sus cargos a la orden a los efectos de una reestructuración profunda de los métodos y funcionamiento del gobierno bolivariano para blindar la patria, ante cualquier amenaza, dijo Rodríguez en Twitter. Aunque no es la primera vez que Nicolás Maduro pide a sus ministros renunciar, la decisión ocurre en un momento en el que el país atraviesa una nueva fase de crisis política, luego de que el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, se proclamara presidente interino. El líder opositor anunció el pasado 23 de enero que asumía las competencias del Ejecutivo como presidente encargado al considerar que Maduro usurpa la presidencia por ganar unos comicios tachados de fraudulentos. Juan Guaidó recibió entonces el respaldo de más de 50 países, entre ellos el de Estados Unidos, que presiona a Nicolás Maduro para que abandone el poder. En los cambios ministeriales de Nicolás Maduro suelen predominar los enroques, con un influyente grupo de dirigentes que se alterna el ejercicio de altos cargos. Las movidas más recientes se produjeron a mediados de junio de 2018, luego de las cuestionadas elecciones en las que el mandatario fue reelegido para el periodo de 2019 a 2025. Rodríguez asumió la vicepresidencia en lugar de Tarek El Aissami, quien a su vez fue nombrado vicepresidente de Economía. Nicolás Maduro prometió en esa oportunidad que los cambios buscaban una revolución económica, en medio de la más grave crisis socioeconómica en la historia moderna venezolana, con escasez de alimentos y medicinas e hiperinflación.
Un apagón que duró casi una semana ha propiciado saqueos en diferentes ciudades de Venezuela y ha dejado a la gente sin acceso al agua. Tras los daños provocados por el apagón, el volumen de producción de petróleo de Venezuela podría descender hasta 500.000 barriles diarios este año. Largas filas en bancos y paradas fueron el común denominador en Caracas, donde el servicio del metro que transporta 2 millones de pasajeros diariamente se había restablecido con un tramo cerrado en su principal línea. Muchas personas caminaron a sus trabajos, un día después de que el presidente Nicolás Maduro dispusiera la reanudación de la jornada laboral y mantuviera suspendidas las clases. La cosa ha estado ruda. Ni agua, ni luz, y ahora nos salen estas colas, dijo a AFP el empleado hotelero Heriberto Urbina, mientras hacía una extensa fila para tomar un bus. El gobierno aseguró que el servicio ha sido restablecido prácticamente en toda Venezuela, incluida Caracas, aunque con pequeñas fallas en zonas donde denunció sabotajes a subestaciones tras el apagón. Mientras tanto, el jefe del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, hace una gira por el país para organizar una movilización hacia el Palacio Presidencial como parte de su lucha por desalojar al chavismo del poder, mientras el gobierno de Nicolás Maduro continúa vigilando las instalaciones eléctricas tras el apagón. El Colegio Nacional de Periodistas, CNP, de Venezuela denunció este domingo la arremetida del gobierno de Nicolás Maduro contra la libertad de expresión en el país y afirmó que los medios de comunicación se han convertido en un objetivo político por el solo hecho de informar. Desde el CNP alertamos sobre la arremetida en contra de la libertad de expresión, prensa libre, trabajadores de medios en Venezuela que hoy se convierten en objetivo político por el solo hecho de informar lo que ocurre en nuestro país con la reiterada violación de la Constitución, dijo en Twitter el gremio. Indicó que desde el Ejecutivo de Maduro se reprime, se encarcela, desaparecen por horas, torturan y vulneran los derechos de los trabajadores de la prensa que además son amenazados y expuestos en actos públicos o en programas del canal estatal Vechica TV Chica.